ahora está grabando. Vale. Vale. ¿Ya? Hola, buenas tardes a todo el mundo y muchísimas gracias por venir. Vamos a comenzar un ciclo en las tertulias de psicoanálisis y cine, que las conocéis, en el que vamos a dedicarlo a este tema tan actual de este siglo, que son los realities. Este ciclo en realidad no empieza ahora, empezó hace un año, en abril del año pasado, que al enterarnos de que este restaurante iba a participar en un episodio de Pesadilla en la cocina, decidimos hacer aquí la película El show de Truman. Si no la conocéis. Y a partir de ahí pensamos que una vez realizada toda la grabación, fue antes de la grabación, la emisión, retomaríamos el ciclo. Tuvimos la suerte hace muy poco, apenas un mes, de que Jordi Évole emitió el programa tan controvertido de Operación Palas y pensamos que era ideal como para empezar por él. Es un documental falso. Después hemos elegido el reality show como reality show, el episodio de Pesadilla en la cocina que se grabó en el restaurante No, y por concluir cogeremos y hablaremos de la película Los Juegos del Hambre, no sé si la conocéis. La primera. El show de Truman es una película que es del año, no me acuerdo, pero es antigua, bastante antigua. 90 ya. Creo recordar que se emitió y se grabó antes, incluso que Gran Hermano, que es donde parten todos los fenómenos de reality show en el mundo. Anteriormente habían habido algunos programas, quiero recordar, perdóname, estoy muy afónico. Quiero recordar en las televisiones americanas, pero el que lanza toda la cuestión de reality show en el mundo es desde Holanda. Es un fenómeno, el reality show, bueno, aquí de Tertulia Psicoanálisis y Cine, yo creo que todo el mundo la conocéis. ¿Hay alguien que no sepa cómo trabajamos o qué hacemos? ¿No? El reality show es un tema que aparece ya en el siglo en el que estamos y tiene, puesto yo aquí, hemos puesto el equipo de la tertulia, el poder del reality show. Dice la verdad, ateo la crea, es como el título genérico. En cada una de ellas veremos unos apartados diferentes, pero la palabra poder, el poder. ¿Por qué el poder del reality show? Pensamos que lo que ocurre en esta época es que, a diferencia de la ficción que pueda darse en el cine o en un teatro, la gente está muy ávida de ver las historias del lado más de la vida de la gente, que en realidad puede ser representada tanto en el cine como en el teatro por actores, pero parece como que tienen una sensación de que es más real, que es más verdadero, si lo miran por la cuestión de la vida de las personas, dando testimonio de sus peleas, de sus engaños, de sus formas de relacionarse, y esto, pues, hay una evidencia en ese instante de todo eso. El exponerlo siempre tiene un punto de tipo, voy a decir, morboso, porque vemos ahí unas condiciones de satisfacción que tiene la gente y unas condiciones de vida que, bueno, ese toque puede ser interesante, pero el problema de los realities es
El problema está en cuanto el programa, la productora, los guionistas, o es su misión o quieren intervenir en esas formas de vida que la gente muestra. La gente está en casa viendo eso. Y a diferencia de cuando te metes y te acercas a una cerradura y pones el ojo para mirar, no cabe la posibilidad de que aparezcan unos palos detrás y te pillen. Es un cambio que tenemos con la cuestión de la televisión, sobre todo con la televisión. Los otros medios de comunicación, sean la prensa o sea la radio, no tienen esa posibilidad. Es la posibilidad de imagen en casa y sin un otro que venga por detrás a decirte pillado viendo lo que no debías de ver. Una cuestión de escena. A eso hay que añadirle, si nuestros medios de comunicación no son tan potentes, la prensa o la que lo son también a la hora de crear realidad, y la radio, pero no tan potentes como el televisor para expresar la morbosidad y las condiciones de goce de la gente, sí que hay un medio que tenemos también hoy en día, que son las redes sociales, en los que, si en un principio, cuando empezaron a emitirse los primeros reality shows, la gente estaba en casa y podía comentarlo, no comentarlo, hablar con el televisor, porque con el televisor hablamos todos, le decimos, pues esto, lo otro, eso lo hacemos. Hoy en día está también la posibilidad de poner tu opinión y lanzarla en las redes sociales, de tal manera que ya estamos habituados, eso nos está ocurriendo ya, a estar viendo un programa y que los comentarios de la gente sean un programa interactivo. Interactivo es, pero estamos habituados a que la gente vaya poniendo los comentarios que quiera con respecto a lo que está ocurriendo. Y que si bien un informativo puede ser pues el repetir una frase que ha dicho alguien o el comentar algo, en los realities viene a volcarse algo que tiene que ver con el sujeto, que le produce, que realiza con una total desinhibición, porque su cuerpo no está en juego. Entonces yo recuerdo con, no lo leí, pero imagino que con Operación Palas pasaría lo mismo, pero recuerdo con la emisión de Pesadilla de la Cocina, que la cantidad de mensajes que llegaban por Twitter era impresionante, con el más completo odio y el más completo amor por los personajes que ahí salían, que en realidad eran los personajes de verdad, pero ellos conectaban con algo y entonces esta técnica que tenemos hoy en día produce este fenómeno muy masivo, que a la gente le produce una descarga pulsional momentánea que da cuenta de su voz. Bueno, eso no se puede explicar. Te hace un training y esto es fuerte y tú ahí tienes que tragar todo lo que estén diciendo de ti. Es imposible, no, además es imposible que la gente razone tratándose de cuestiones completamente funcionales suyas. En la tercera parte de este ciclo, que será la película Los Juegos del Hambre, plantea, es una película de ciencia ficción, plantea una visión futurista a donde se puede llegar con estos métodos de todo el mundo dedicados al goce de una manera, insisto, de una manera interventiva. No es la cuestión de verlo y decir, bueno, pues esto tiene humor, o esto queda obsceno, no sé qué, tal. No. Interviniendo para querer modificar lo que está ocurriendo ahí con personas de carne y hueso que están haciendo todo esto. Bien, todo esto plantea cuestiones bastante interesantes a nivel de la realidad, de lo que es lo real, de lo que es la verdad y lo que es la ficción, que para nada es lo mismo, estas tres cosas. Dicho estas cuestiones, si mis compañeros tienen que añadir algo, tú Paco No, Pepe, yo hablo un poco de psicoanálisis como introducción, luego ya hablará Pepe para la cuestión más de cine. Entonces la cuestión está de la primera, primero que hemos elegido, que es un documental falso de Operación Palas, no es el primero, se le ha relacionado mucho con la Guerra de los Mundos, los Softwares, y la otra que... La de la Luna. La de la Luna. Esta
estaba hecho, pero aún así nos cogió desprevenidos a todos. Luego, post emisión, Jordi Évole tuvo desde las críticas más feroces hasta las más incondicionales simpatías. ¿Por qué? O sea, porque es, pero además muy virulentas, es lo que quiero señalar. Imagino, yo no estuve viendo ni Facebook ni Twitter en la emisión, pero sí que, bueno, la prensa al día siguiente era impresionante. Y sigue, y sigue, y sigue. Y sigue aún. Cuando él dijo al acabar, esto es falso, lo dijo al acabar, pues la gente aún así se enervó y con muchísima pasión continúan diciendo una serie de cuestiones con respecto a él. El documental el falso documental de Jordi Évole, Operación Palas, estuvo muy avalado por muchísimas personalidades, con José Luis García, que es director de cine, que se puesto también, y todas las cuestiones. Aquí ya voy a dejar un poco para dejar la palabra a Pepe y que nos hable un poco de estas cuestiones así más. ¿No queréis agotar vosotros la cuestión? No, porque voy a pasar a la sala para conversar. Pues mira, aquí tengo, como me alargo demasiado, para evitar el vicio, evito la ocasión, y en este papelito está resumido todo. Una confesión previa: yo no soy un gran espectador de televisión. Lamentablemente el tiempo es limitado y yo me dedico a una serie de esferas dentro del mundo cultural que me interesa disfrutar, algunas veces escribiendo, pero no hay a veces como espectador y tal, por tanto, pero Évole no me lo pregunto, ¿no? Luego ya me enseñarás lo de la patina, porque no me avisasteis, no sé cómo estuvo el programa. Vale. Entonces, quiero deciros que la necesidad de seleccionar yo la tengo clara, y mi hijo, que está un poco más al día que yo, me ha definido reality show, me ha dicho en qué consiste todo eso, para decirlo a Teresa también, no hace falta que lo repita. Y la verdad es que creo que es un fenómeno bastante complejo, no se trata de en 2 palabras resumirlo, porque tiene una serie de facetas tremendas, ¿no? Habéis hablado de que ya no son actores estrellas de Hollywood, son gente corriente, normalmente a través de televisión, que yo diría que son básicamente aparatos narrativos que apelan a los sentimientos, no a las ideas. Eso enlaza con lo que tú has dicho, de que todo el mundo quiere sentirse afectado como protagonista o identificado con lo que allí ocurre, o denostando a los malos y a favor de los buenos, etc. Lo cual es discutible desde un punto de vista racional, ¿no? Eso sería ya cuestión vuestra de elucidarlo y tal. Yo creo que es básicamente un espectáculo, las cosas como son, de un interés enorme desde el punto de vista sociológico, limitado desde el punto de vista artístico y estético, y bastante en sí bastante ausente de cualquier inquietud intelectual o cultural, etc. Porque básicamente se trata de tener, como ha dicho Teresa, audiencias millonarias, y eso ha aparejado a publicidades, ha aparejado a negocios, etc., a dinero, contratos de publicidad. Lo de Évole, pues ahora no voy a decir casi nada o nada, eso sí que lo vi. Yo juego con una ventaja, porque yo, por ser testigo de la época de los acontecimientos, yo juego con una ventaja. Por los 5 minutos yo sabía que era falso. ¿Por qué? Porque mis compañeros periodistas sí que dieron ejército, una patrulla, entrando en emisoras, entrando en las redacciones de los periódicos. Yo observé una serie de datos que no eran mentiras. Era todo el acojone general, gente que huía, se escondía, quemando archivos. Deciros que hace 33 años, pero lo tengo presente, ¿no? Entonces,
yo sabía que era todo montaje y que era falso, como ha dicho aquí Teresa, con los antecedentes ilustres de Orson Welles y de Kubrick y otros que nada. Para terminar, yo diría que yo he puesto aquí 4 modelos de representación en los temas que estamos hablando. Uno sería el cine propiamente de ficción, problema del cine de ficción. 2. Un problema es que el cine clásico, ojo, no los modernos de la vanguardia, el cine clásico americano está jugando también con la identificación del espectador. Casablanca, ¿quién no sería Bogart? ¿Quién no quiere ser Bogart? Un héroe contra los nazis, y con la parejita que tiene de la Bergman. Yo no quiero ser Bogart. Bueno, la mayoría sí. Luego hay una trampa ahí, incluso en la cine de ficción, en el sentido de identificar, no sé, de mecanismo de representación, tendremos eso. Pero entrando dentro del documental también hay una serie de matices que hacer. Está el documental clásico. El documental clásico, o puro, es aquel, en teoría, en el que hay una realidad, un mundo, unos hechos, y un señor con una cámara, director, camarógrafo, y dice, bueno, voy a tomar esto como un dominguero que ahora toma una primera comunión, es decir, es la cámara la que sorprende una realidad previa sin intervenir en ella. Mentira. Se interviene a la hora del montaje, se interviene a la hora de añadir comentarios, se interviene a la hora de dejar el producto listo para proyectar, para exhibir, ¿no? Claro, de eso, de humedad clásico puro. Con el tiempo la cosa, para terminar, se va documental reconstruido. No os voy a explicar. Lo menos reconstruido es aquel que la cámara va al campo, lo que sea, tal, pero el cámara dice, ¡shh! ¡Poneros ahí! ¡No! ¡No entréis aún! Es decir, está todo preparado. Hay un ejemplo clásico. Muchos de los documentales de animalitos que yo después de comer suelo ver muchas veces están trucados. ¿Qué sentido? Para esperar a ver a un león que se coma una gacela, a lo mejor habría que esperar una semanita hasta que el pobre león, por decir algo, tenga oportunidad. No es extraño que maten una gacela, la echen por allí y la camarita espere media hora, 20 minutos, 1 hora si queréis, hasta que el león se abalance sobre la fiera, montando, quedando el pelo perfectamente. Es un documental reconstruido. Y luego está lo más complicado de todo, el falso documental. El falso documental que en radio hizo Wells, Kubrick lo hizo con la luna, que a mí me dio el pego, y le dije, coño, esto sí que está rodado y parece que es un aterrizaje en la luna, ¿no? Y era un francés que dio el pego diciendo que era Kubrick, lo traía, o sea, que ahí se... A mí me han tomado el pelo muchas veces. Yo como crítico, espectador de cine, he ido, coño, desde Art al Booking, un asesino de 25 personas que la policía ni se haya enterado, se haya matado a 25 y no lo tragamos, hasta, pero soy el único del mundo, parece ser, que opina así, lo de Searching for Sugar Man, Oscar de mejor documental, a mí me huele documental falso. El genio musical es desconocido, que los australianos han descubierto era un indio mexicano que grabó en América, en Norteamérica. Y me huele eso a... todo el mundo entusiasmado, vale, de acuerdo. Entonces quiero deciros que el falso documental me plantea problemas serios. De orden estético, en el sentido de que lo que tendría que ser un documental, un acercamiento a la realidad, en realidad es una ficción, ¿no? Que se rueda como documental. Ya hay ahí una digamos, mixtificación que, por razones estéticas, por razones de información, en el caso de Evo, por demostrar lo fácil que es engañar a la gente. Eso es una de las polémicas. Uno de los aspectos polémicos de lo de Evo es, bien, ha demostrado qué fácil es engañar a la gente diciéndole que todo fue un montaje, lo de golpe. Otros dicen, estoy indignado, con este tema no se juega. Esto es intocable y mentir en este aspecto. Es decir,
Pues estoy enseñando las distintas facetas que tiene. Entonces, el falso documental plantea una gran película como es Sugarman, este cantante que os digo, es un gran documental, está hecho de maravilla, es interesante. Pero si es falso me están tomando el pelo. ¿Qué hacemos? ¿Ética o estética? ¿Qué es lo que ponemos en valor, ¿no? Y luego, no quiero terminar, son 8 líneas. Hace 33 años del golpe de Estado, yo estaba haciendo la crítica de 2 películas. Una no me enteré de nada, era el Jerusalén, que hacían el director de orquesta, una película de Andrei Baida, que no suena a casi nadie, que es un mensaje político y tal. Y luego fui caminando desde el cine Jerusalén, que ya no existe, hasta el cine Eslava, que tampoco existe, que es una perfumería, como sabéis ahora, ¿no? Y ahí yo, 8 líneas para relatar, ese momento eran las 7 de la tarde, el congreso y tal. Yo me enteré al salir, no os cuento más porque hay muchas anécdotas y no quiero alargarme. Yo hice la crítica de... Son 8 líneas y me callo. Entonces la película era de un señor que tuvo la suerte de casarse, la suerte porque era muy guapa, de casarse con Brigitte Bardot. Era Roger Vadim, un señor bastante malo, comercial, y que ese día estrenaban en el Eslava Juegos de Noche íntimos, también con la Armada y con el Tejero por ahí, también el titulito se las trae, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió escribir estas 8 líneas en la turia correspondiente de la semana siguiente. Al anochecer del lunes 23, ya golpe, con los ojos puestos en la pantalla y el oído atento a un transistor que emitía desde la cabina de proyección, creo que me he equivocado. La cabina de proyección tiene un cristal, como sabéis, y no hubiera oído nada. Era un espectador que no sé por qué había llevado un transistor a la sala. Quizá antes de las 7 ya, fue a las 6:30 la entrada de Tejero, quizá lo que fue el transistor, y éramos en la sala, éramos 8, creo recordar, y al final 4 se salieron poco a poco, y cuando acabó la película, yo cumpliendo mi deber, al final éramos 4 solo. Bueno, transistor que emitida desde la cabina de proyección, tuve que compaginar la visión de la mediocre película vadimiana, de Vadem, con la escucha del bando golpista. Y así tuve que alternar el descubrimiento de Cindy Pickett como nueva musa de Vadem, o sea, que va casándose, o iba, creo que murió, Bardot y otras jóvenes actrices, y las hacía musas suyas y actriz de sus películas, ¿no? Con la orden de toque de queda, su trauma infantil al ser violada con la disolución de partidos y sindicatos, y las fantasías eróticas que curan su frigidez, la chica, la protagonista, perdón, con la anulación de toda jurisdicción autonómica, provincial y municipal. En estas especiales circunstancias comprenderán que estos juegos de noche íntimos no me parecieron muy estimulantes. Es curioso por el testimonio que da de la hora aquella, del momento aquel del golpe de Estado, ¿no? A mí me llama la atención, antes de respecto a lo que ha dicho Pepe, que con respecto al golpe de Estado, yo no he visto ninguna cosa que haga que la gente, diga tantos testimonios. Con respecto al golpe de Estado, durante años y años y años, la gente decía, pues yo estaba no sé dónde, yo estaba no sé menos, ahí me cogió no sé qué. Es impresionante. Eso que quería decirlo porque toda la cuestión de la reality hay un gusto por los testimonios. Son testimonios todo el tiempo. Hay una historia que se vaya haciendo y luego la gente va hablando y va testimoniando de lo que hay. Y vivimos en una época en la que todo eso va más. Va más, es un fenómeno de masas. Va más y es un fenómeno de masas y de civilización. El haber pasado, no tanto a, como él decía, historias de identificación, sino historias de testimonio. La gente tiene un gusto por el testimonio y cesa en su afán de identificación a Humphrey Bogart, Cary Grant, el cine clásico, ¿no? Y el cine americano creo que también
se basa más en contar como historietas reales más que fomentar la cuestión, porque la gente es más así, ¿no? Desde ese aspecto que... Y otra cosa que quería decir es comentar por qué es tan fácil engañar a la gente. Esa cuestión que tú has señalado, una de las críticas a Évole. Otra, estoy indignado de que esta cuestión se haya tomado de esta manera, pero me parece muy interesante por qué es tan fácil engañar a la gente. Yo ahí tomaría más que la cuestión del engaño a la gente, de qué manera se engaña a la gente. O sea, Jordi Évole hace un documental, Operación Palas, yo no sé, imagino que tendría sus guionistas, pero pongamos que él es la cabeza visible de ese documental, como director, puede ser de su película, aunque tenga guionistas. Él es el que presenta, da la cara por ello, y es eso lo que él ha querido o autorizado a hacer. Eso es muy interesante, lo que él nos cuenta ahí en esa... ¿Cómo monta la ficción del 23F? ¿Se entiende lo que digo? Lo que cuenta él, eso tiene que ver con Jordi. El que inventó El Gran Hermano, no sé quién, no sé si es un escritor, una novela, no lo sé. Esa persona que inventó eso es lo que esa persona tiene que ver con esa persona. Y eso es importante preguntárselo. El personaje que aparece en Pesadilla en la cocina, Alberto Chicote, no está puro, porque me parece que viene de un programa norteamericano que es otro. Pero alguien escribiría en primer momento esa cuestión. Pero quien se encarga, Alberto Chicote, imagino que en otros lugares será lo mismo, de decir que él tiene su especificidad en España. Eso tiene que ver con él. Con él. Entonces, eso es muy importante, porque nos olvidamos siempre de las cuestiones. Jordi Évole hace esa ficción y otro podría haber hecho otra ficción. Y en ese aspecto nos da información de Jordi. Jordi también es un hombre que me encanta como periodista. Él tiene la valentía de mostrar su fantasma. Tiene la valentía de mostrar su fantasma sobre el 23F. Y me da igual los guionistas que estuvieran alrededor para poderlo hacer. O sea, él nos entrega su fantasma. Pero claro, en ese fantasma nosotros no podemos intervenir, es lo que he dicho antes. La gente cuando está dando testimonios habla desde su fantasma. Cuando aparece un reality show, muestra su fantasma. La cuestión es cuando se quiere intervenir, que como bien sabéis, en el show de Truman es el punto de inflexión de la película. Él es feliz, sigue su vida, todas las cuestiones, hasta que se da cuenta de que están interviniendo. Hay un punto ahí. Con respecto a la ficción del actor y de la persona normal, si queréis lo discutimos, para mí no hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Pero creo que Pablo quería añadir alguna cosa. Pues la verdad es que no lo sé, porque ya estamos un poco avanzados en el tema y lo mío era un poco al inicio, pero no sé. Por si puede interesar, ¿sí? ¿Cosa? Cuando pueda quiero hablar. Ah, pues si quieres hablar. Sí, queréis intervenir. Sí, claro. El público puede intervenir. Sí, claro. Sí, Claro. Aunque es que me he extendido más porque la presentación de un ciclo. Claro, Es modo de son tres. conversación. Rosa. Ah, no, quería decir únicamente con respecto a la ficción fake que hizo Jordi Évole ahora hace varias semanas sobre el 23F. Quiero decir dos cuestiones. Una, que efectivamente la persona de él se pone en juego. O sea, el sujeto Jordi Évole se pone en juego desde el principio. Dos, que a mí el momento que me pareció más interesante fue al final cuando dijo: quiero decir que esto es falso. La diferencia con otros documentales es que aquí lo hemos dicho. Eso me parece fundamental. Yo lo he dicho que es falso. En un tercer momento quería contestar un poco aquí al compañero, que efectivamente esta película, para quienes vivimos el 23F en vivo y en directo, yo era muy joven y tuve que salir de un sitio donde estábamos reunidos un grupúsculo de un partido de extrema izquierda y llevarlos a casa de mi hermano, en fin, lo típicas anécdotas que cuenta todo el mundo. Pero yo cuando empecé a ver el documental de Jordi Évole, o sea, yo me lo tragué, lo menos
20 minutos o 25, hasta que mi cabeza razonó y dijo, no, esto es mentira. Aquí hubo gente juzgada y el Supremo elevó las penas. Hasta que yo en ese momento no hago un ejercicio de raciocinio, yo me lo tragué entero, por lo menos 20 o 25 minutos, más de media hora de programa. A mí me sorprende, bueno, de Manaclocha no me sorprende porque es un experto en imagen y es normal que él se dé cuenta, pero no es porque lo vivió, es porque él es un experto y sabe del tema mucho. Pero la gente normal y corriente, aunque nos guste mucho el cine y aunque veamos muchos documentales, o sea, yo creo que quien dice que a los 3 minutos ya se había dado cuenta que era mentira, miente directamente, y habría que preguntarse por qué mienten. Porque yo, que en el trabajo muchos dijeron eso, pensé, ¿por qué mentirán? Porque no creo que yo sea especialmente más imbécil que las 4 o 5 señoras que me dijeron que, bueno, al tercer fotograma ya sabían que era mentira. No me lo creo. Pero lo que me parece, únicamente por volver, lo que me parece más interesante del documental, del falso documental de Évole, es lo que al final dice. Porque si él lo que intenta es demostrarnos lo fácil que es engañar a la gente, él dice, yo ahora digo que es mentira, cosa que no hacen tantos otros documentales. Por recordar un poco los que dice Manaclocha, que él ve todos los días, yo pienso que los documentales que todos los días hacen en la 2, en la sobremesa, están cargados de una ideología brutal, aunque sean cebras, pero están cargados de una ideología brutal. No son inocentes, ni nos muestran la selva de África, ni el hombre blanco que ha arrasado, esas típicas cosas que se dicen, no. Muestran una ideología brutal, aunque nos guste ver a los leones y a las cebras. Sí, puedo contestarle un minuto. Estoy de acuerdo contigo, ideología en casi todo, ¿no? En casi todo. Eso que parece inocente. África está hecha unos zorros, ¿no? Entonces ver esos animalitos, sobre todo los felinos, que a mí me gustan especialmente, ¿no? Pero no por los gatos, no sabe que ya soy pequeño. Realmente están dando una visión muy parcial, pero lo que más me joroba es que hayan echado la cabra o lo que sea muerta para tomar la imagen como si fuera todo aquello, el león. Pero la leona, es la leona que suele pasar, como sabéis, ¿no? Y el león va y se lo come, es decir, es hasta el machismo en el reino animal también existe, es curioso, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo de que yo los 3 minutos no, yo tardé unos 8 minutos o 10, o que sabía como publicidad, sobre todo porque compañeros míos habían sido por la policía o por el ejército en comando, habían ido a las emisoras y a las redacciones, ¿no? Y luego me callo, simplemente, tú sabes lo que más me cabrea a mí, españoles en el mundo, cuando se están yendo por trabajar y por encontrar un trabajo y poder comer los pobres jóvenes sobre todo, que esa cochina documental de televisión española, todos sean gente que vive maravillosa, unas mansiones en Miami, en Australia, eso sí que es inmoral, porque no la visión global de lo que es un caso. A mí me gustaría, porque hay un juicio público, un juicio popular. Aparece un documental y la gente emite un juicio. Me gustaría que pudiéramos ver esto suspendiendo el juicio nuestro. Vale del lado del testimonio, pero por favor suspendamos el juicio. Porque pienso que hay mucho que hablar en los españoles en el mundo que se van, porque se van, sería tema de la tertulia o de una conversación, pero suspendamos el juicio. En el sentido de que, vamos a ver, que este fenómeno de masas que tenemos ahora aquí, ¿qué está aportando o qué nos está moviendo a nosotros? Y juicio, desde luego, hay. Évole, su persona quedó tocada después de documentar. Tiene una comisión de ética. Tiene una comisión de ética. La cuestión de que estás viendo algo que tiene que ver con la guerra, no estamos hablando de cualquier documental, estamos hablando de algo que tiene que ver con la guerra. Eso provoca en las personas una puesta en marcha
de su fantasma, y ahí pues son cuestiones que vayamos por esa línea, más que porque esto es malo, esto es bueno, esto pasó, puede pasar, como hay que demonizar. Jesús te Sí. lleva a callar. Yo quería empezar diciendo que, en mi opinión, toda la realidad que transmiten los medios de comunicación es una realidad editada. Editada quiere decir, como sabéis, decidida, no manipulada, sino hay que tomar decisiones. ¿Qué noticia abre el telediario? ¿Cuál va después? ¿Por qué minutaje se le dedica? ¿De qué se habla? ¿Cómo? Etcétera. Y así, quien dice televisión, dice prensa, dice radio, lo que se entiende por medios de comunicación. O sea, es ingenuo pensar que es transparente la información, que estamos ante la misma realidad. Está mediatizada por el medio que se dice. Y como ya dijo aquel, que todo el mundo sabe, el medio es el mensaje. ¿Qué pasó con Évole, en mi opinión? Pues que trastocó una regla del juego que está asumida por todo el mundo, y es que en televisión determinados programas son informativos. Hay un documental genial que yo pensaba que lo comentarías, pero no lo has citado, de Woody Allen, Celi. Es un fake, una falsa, es un personaje que es genial, vamos, es impresionante esa película. Y no existe esto, no una ficción de Woody Allen. Hasta el punto de que incluso crea un término psiquiátrico, el síndrome de Celi. O sea, crea realidad. La película Celi crea una patología, por decirlo así, ¿no? Pero se acepta el espectador cuando se descubre que eso es falso, tal, bueno, es cine. Y como es cine, parece que, en fin, no molesta tanto, independientemente de que tampoco toca temas tan sangrantes, por decirlo así, como que toca Entonces, ¿qué pasa? Que hubo una confusión de géneros. Una cosa es la información y otra es, bueno, pues un estudio académico, un fake, un ensayo sobre a ver la capacidad de credibilidad de la gente, es otra cosa. Pero claro, es que Évole estaba investido, y más en Valencia, vamos, la santidad, lo del metro, etc. O sea, Évole es la verdad desnuda, es la imagen que ha transmitido, es la verdad desnuda. Y entonces nos sorprende con este documental, que me parece que es falso y tal, y entonces se montó la... Jesús, pero fíjate, me gusta mucho cuando dices editada. Sí, es editada. Que la realidad es editada, es cierto. Luego lleva una carga ideológica, que señalas tú, según el medio de que sea, también. Pero dentro de la carga ideológica se lleva, o de la cuestión editada que se haga, ¿qué se pone? Hombre, el sujeto siempre está. No, ¿qué se pone? O sea, ¿qué se pone para mostrar eso? ¿Quién decide eso? Pues el redactor jefe, o el director, alguien. El fantasma de alguien. Bueno, El fantasma de alguien. Siempre hay dentro el fantasma de alguien. Deberías explicar el término fantasma, porque no Sí, puede ser que mucha la gente se realidad. quede sin Bueno, saber espera, de y qué hablamos. acabo ya y ya está. Sí. Un último apunte, que es más genérico porque sirve para todo el ciclo, que no ha salido la palabra, que es la inmediatez. El problema que ofrece Internet es la inmediatez. No hay una distancia reflexiva. Por ejemplo, se habla mucho de la posibilidad de recuperar la democracia directa gracias a Internet, que se participe desde su hogar, cada uno que pueda votar. Microsegundo. Peligro, la inmediatez. La inmediatez, o sea, el fantasma se desboca y cada uno suelta ahí, pero sin meditar. Bueno, alguien lo hará, pero masivamente, como tú dices, es automático. Se están viendo y escribiendo a la vez, sin filtrar ni distanciarse del hecho. La inmediatez. Es un problema que se tendrá que resolver de alguna manera, porque si no vamos a buscar un desastre. Pasó con aquel que fue a Eurovisión, porque lo votaron en Internet. ¿Os acordáis del cruzadizo? ¿Por qué abocados al Y desastre? luego todo el mundo, ¿pero cómo es posible esto? ¿Por qué abocados al desastre? Es lo que hay. Bueno, pero estoy hablando de Jesús, nos Teresa, olvidamos. estoy hablando de política, de la posibilidad de recuperar la democracia directa gracias a Internet. Hombre, pues mira, yo quiero decirte que mientras estamos 4 años para votar o 2 años para votar, se organizan los partidos, hacen los mítines y todo, la economía es así, claro. Y en un microsegundo el dinero da 7 vueltas al mundo. Y después la economía hace clock a todos los partidos políticos porque no están a la altura de ella. Es más lento que la picor. Pero Todos las nos ponemos decisiones de acuerdo. políticas... Una cosa podría ser el ágora y la opinión, y otra cosa tendría que ser el voto rápido. Y es muy lento el voto. Y además binarios, ¿sí? No, pero no es este el tema en que Ya, estamos. pero la inmediatez.
Perdóname, se va. La inmediatez es una cosa que tiene mucho que ver con la pulsión. Claro. Entonces, eso es cierto. Vivimos en una época mucho más pulsional. Fantasma. ¿Queréis que explique un poco el término? ¿Qué es la realidad? No sé si lo habéis preguntado alguna vez. He dicho antes que una cosa era lo real, otra cosa era la realidad, otra cosa era la verdad, otra cosa era la ficción y puede añadir otra cosa era lo falso. Son cosas diferentes. Pero la realidad, ¿qué es la realidad? La realidad es un tema clásico del psicoanálisis. Freud, desde el primer instante, está pensando qué es lo que es la realidad, qué es la realidad psíquica. Y la realidad psíquica se da cuenta, más allá de la percepción personal, qué es lo que es común a todos. Y lo que es común a todos es lo insoportable de no saber. Eso es común a todos. El ser humano, desde la más remota prehistoria, no soporta no saber. Tiene que saber lo que le pasa a su entorno. Y de ahí nace el mito. El mito no es otra cosa que un intento de explicación lo que nos está pasando, de dónde venimos, dónde vamos, qué hacemos, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que es el punto inicial de toda esta problemática. Sabéis que después del mito viene la historia como forma de explicación, luego viene la filosofía, etcétera, etcétera, luego viene la sociología y tal, y me estaba acordando justamente de un libro muy famoso en Estados Unidos en los años 60, que luego aquí en Europa nos tuvimos que tragar todos los estudiantes de sociología, que era justamente la construcción real de la sociedad. Cómo la realidad se construye. Y el que no aprendía ese libro podía cerrar y pasarse a otra facultad, pero en sociología no pasaba. Quiero decir que esa, digamos, pasión por explicarnos es, digamos, eterna. Lo que varía es el medio con que se hace, el instrumento con que se hace y posiblemente también lo que varía es el agente de la explicación. Es decir, si antiguamente, cuando el mito era el chamán quien lo hacía, y luego fueron los curas quien hacían la explicación por la religión, y luego fueron los grandes reyes, grandes poderes, y luego los filósofos, etcétera, etcétera, uno podría tener la sensación, y digo bien sensación o ficción, de que ahora la explicación la podemos hacer todos. Todos estamos ya a la altura de dar una explicación a lo que pasa. Y ese es el gran, digamos, error que nos invade. Es el gran error que nos invade. Espera, que digo error, el mundo ya salta. No. Y digo error porque la explicación no es lo mismo, como decía antes Teresa, cada uno tiene su fantasma y ahí uno ni entra ni sale, es el suyo, y ahí nadie tiene nada que decir. Y otra cosa es cuando colectivamente queremos darle un sentido, un encuadre a lo que está pasando y por qué está pasando, etcétera, etcétera. Y por último, los fantasmas de los protagonistas, Évora en este caso, los fantasmas de todos los actores, de directores, etcétera, etcétera, todos esos fantasmas son, en última instancia, los fantasmas que el poder tolera. Si el poder no lo tolera, el fantasma te lo puede guardar en el cajón. Luego, no se puede hacer ningún análisis de la realidad, ninguno, sin tener en cuenta dónde está el poder, quiénes son los que mandan, etcétera, etcétera. Y sobre todo, cuál es el discurso del poder. he puesto el poder Como punto, claro, por eso lo he cogido. de Relatisó. Bien, Porque entonces ahora... considero que el Relatisó es un poder, no que lo autorizan. Creo que la prensa y los medios es un poder. Yo lo creo. No sé si es discutible o no. Sí, no, yo... Reconstruir la Claro, realidad. no, que la prensa es un poder, es evidente, pero, ojo, un poder al servicio de quién, de qué otro poder. Claro, ¿quién paga la prensa?
¿Por qué la prensa actualmente, toda la prensa está en crisis económica? Y están todas detrás de un banco de quién la subvenciona, quién la presta? Poder hacer. Entonces la prensa es una forma del poder que puede hacer. No sé quién lo paga ni quién lo paga. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. El poder hacer. ¿Quién lo paga? Ya, pero Paco, es que hay que poder hacer. Sí, no. Pues pero tú pagas, pero no puedes hacer. O sea, sí, no. poderoso. Y Que sí, tú puedes. Vamos, en estos instantes yo, como el poder, lo veo del lado del capital. No lo veo del lado de un líder. Lo veo del lado de los mercados. Claro. Pero tú piensa en los últimos años, en nuestro país, ¿qué prensa ha sido autorizada y qué prensa... Sigue siendo autorizada. ¿Y qué prensa ha sido estrangulada por el poder económico y que no existe? ¿Cómo que no existe? ¿No existe el poder económico? No, que no existe la prensa que ha estrangulado. Eso es lo que importa. Económico y político, ¿eh? Sí, pero claro, va a llegar. Los insertos de publicidad de la Generalitat ligar. deciden qué periódico Claro. existe y qué no, y en los centros en los que Va trabajamos, ligar. en centros oficiales, se recibe diariamente lotes Sí, todo de ligar. determinados periódicos Sí. que los envía a la consellería. Pero no, para no Pero ya, pero disociar, es para no político disociar también, es no es toda margen de la toda política. decisión económica es per se política. No pensemos que la decisión económica por aquí y la decisión política por allá. No. Pueden estar los economistas por aquí y los políticos por allá. Eso puede estar. Pero lo que es la decisión económica es intrínsecamente per se política. Y si me apuras, cultural. Bueno, volviendo a Jordi Évole. Estamos ahí, ¿eh? Sí, bueno, el personaje, digo. Yo hay una cosa que no tengo muy clara. No sé qué pensáis. Yo creo que a la gente le importa poquísimo lo que pasa. O lo que pasa de verdad. Creo que le da igual. Y de hecho yo creo que las noticias porque noticias informativas la gente no las sigue. Digo mucha gente. Mientras que salvados los tertulianos de no sé qué, de hecho para vehiculizar lo que pasa están recurriendo tertulianos que hacen una rifirrafe y ahí cuelan un poco el poder ese que tú dices, cuelan lo que pasa y las ideologías, porque si presentan lo que pasa en un telediario pues la gente no lo escucha, o está viendo no sé qué. Quiero decir que la cuestión de a la gente le importa lo que pasa, pero a la gente sí que le importa cómo goza la gente, eso sí que le gusta, se ponen a verlo. Entonces el Jordi Évole post emisión, hay un comité de ética, dices, ¿no, Rosa? Se ha constituido un comité de ética, sí. Pero yo a él no lo Pero veo él está muy divertido. Yo a él no lo veo muy alterado. ¿Tú no lo has alterado? Es un triunfal, ¿eh? Dijo por la radio el sábado pasado a las 9 de la mañana, dijo algo así: me gusta ser un poco más malo. Me estaba haciendo demasiado bueno. Me estaba haciendo, es que empezó Demasiado malo. Es que empezó malo. Empezó con Buena Fuente. Empezó malo. Con Buena Fuente y era Empezó malo, se fue haciendo un icono y ahora pues ha roto eso. Y vuelve a mezclar los dos seguros, el de Salvados y el de Buena Fuente. Sí, el de Follonero. El Follonero, exacto. Y lo de la ética Pero es un, tribunal, yo opino, esto es una opinión, que es un gran Tribunal, exacto. Y lo demandaron, gran. precisamente la que estaba votando en el momento que entró Tejero, era una votación, ¿sabéis?, para sustituir para Carlos Ceballos. Pues la que estaba votando en ese momento denunció a Évole en el tribunal de ética periodística. Decía, o sea, no tiene valor No tiene valor. jurisdiccional ni nada, es moral, es ético, simplemente. Y hay un código ético y entonces se juzga con respecto a ese código, si se ha cumplido o no ha cumplido las normas. Claro, la primera norma, el artículo primero, el periodista está obligado a decir la verdad, informar. O cualquier decir que si fuera así, todos Palabras estarían, mayores. todos estarían en el comité de ética. Porque Esa es otra cuestión. Pero es como consecuencia de demanda. Aquí nadie denuncia. Hemos hablado de la realidad. Pero di la verdad. Ahora aquí. la verdad. Uy, la verdad. La verdad. Yo quiero
enfollonar más la cuestión, porque la veo muy compleja. 3 ideas solo y os dejo. Todo lo que estamos diciendo lo descubrió ya Alicia en el País Maravillas, el Lewis Carroll. Hay un pasaje en que Alicia le pregunta, ¿qué es lo lógico? ¿Qué significado tiene esto? Y no sé quién dice él, es el poder el que da el significado de las cosas y lo que es lógico. Bueno, es genial, eso ha sido primera idea, ¿no? Para discutir. Segunda, enhorabuena por una idea que me has superado. Tienes mucha razón. Es decir, no podemos confundir la realidad con los discursos narrativos. Son dos cosas absolutamente distintas. Gracias a los semiólogos lo sabemos desde hace 30 o 40 años. Que es una aportación moderna al arte del análisis de la realidad, la filosofía, sobre todo los medios audiovisuales, que los progres, vamos a un poco de mea culpa, de hace el franquismo, creíamos que la realidad y el cine es lo mismo, el cine bueno, el cine o la televisión es un discurso narrativo hecho de fantasmas, hecho de datos de la realidad, hecho de productores que están detrás, como tú dices, que dicen esto sí, esto no, de espectadores que en mayor o menor masa acuden. Todo esto hay intentos de ruptura, desde la autofinanciación, esa que está de moda ahora, hasta las vanguardias que rompen la lógica naturalista del discurso, etc. Pero tienes tú una razón tremenda en lo que has dicho, y yo te lo recalco. Gracias a los semiólogos hemos descubierto que no es la realidad lo que estamos viendo o analizando, es un reflejo discursivo o un discurso o una serie de signos que interpretan la realidad, le dan una visión determinada, ¿no? Y que nosotros, receptores del mensaje o del discurso, debemos de reinterpretar. Eso es lo que los semiólogos nos han enseñado. Y por último, y termino, una cuestión muy polémica y que Paco ha aludido. Tú has dicho que ya no existe esa realidad, de que ya no existe esa... La realidad sí que existe, los griegos ya lo descubrieron. Estamos hablando de representación, de cómo es la representación. Entonces lo que quiero decir es que reducir a que la realidad no existe y que solo existen individuos y nuestros fantasmas, yo creo que eso es muy discutible. Sí, eso es lo que has querido decir. Es decir, sigue habiendo una realidad y el problema es que quizá nunca nos apoderemos de ella ni la interpretemos al 100% de lo que es. Bueno, tú estás hablando, sin saberlo un poco, de que lo real sí que existe. Sí. Pero la realidad yo digo que no existe, digo que es fantasmática. En gran medida. La visión que tenemos debe ser fantasmática. Y quizá la lucha del hombre desde los mitos que decía él ha sido superar ese acceso fantasmático para acercarnos lo más posible a lo que es. Eso no lo hemos llegado a hacer y quizá lo hagamos nunca. No se puede. Entonces, la cuestión de la verdad, que queda un poco por ahí. ¿Qué opináis? La verdad. Hombre, la pregunta esta que ponéis, si la televisión dice la verdad o la crea, después de ver el programa de Jordi Évole, para mí evidentemente la crea la televisión. Me pasó como a ti, que yo no estuve 20 minutos, o sea, creo que duró el programa 1 hora y me lo creí absolutamente todo, desde el principio hasta el final. Además había mucha expectativa porque se ve que se había comentado por distintos medios que iban a dar mensajes importantes que están archivados, ocultos, que a todo esto le crea un morbo, una cosa, como va a salir a la luz cosas que todavía no sabemos, ¿no? Entonces, desde el primer minuto, claro, a los 5 minutos empezó el WhatsApp. ¿Estás viéndolo? Sí. Uy, ¿qué pasa? ¿Un director de cine? ¿Cómo es posible todo esto? ¡Qué locura! ¿Qué va a pasar? Claro, y entonces el pensamiento empieza a ir muy deprisa a funcionar y yo me planteo, ¿no? Pero ¿cómo en estos momentos en que los políticos no tienen credibilidad,
corrupción está extendida, la gente bueno, no quiere saber nada de ellos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se atreven, si esto lleva 33 años escondido, cómo se atreven ahora a enseñarlo a la luz, a mostrarlo? Y pensé, bueno, o quizás es que es ahora el momento, o quizás ahora vamos a salir todos a la calle cuando termine el programa con hoces, no, porque no tenemos, pero con martillos sí. Precisamente la cabeza a mí lo que me despistó fue Alcaraz. Gabilondo. No, pero yo creo que la moral comunista me extrañaba, ¿no? Y Alcaraz se prestaba. Esos fueron mis pensamientos. Luego también pensé, si hay 350 diputados, y están todos, porque precisamente ese día estaban todos, 350 diputados, más luego todos los periodistas, los cámaras que hay aquí, el director de cine y tal, como la Casa Real, cómo es que todavía nadie se ha ido de la lengua. Eso fue lo único que me extrañó. Y nada, termina el documental, que para mí no es falso, para mí fue verdadero. Y entonces me dicen que es falso en el mismo documental. Y digo, pues es verdad que es falso. Es verdad que es falso. Claro, no, primero es verdad lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, lo están reflejando, lo están contando. Y luego es verdad que es falso. También lo creo desde el primer minuto hasta el último segundo. Yo quería hacer una pregunta. Un momentito, hay una palabra. Yo para mí lo más importante que tiene este programa es que nos convirtió a todos en sujetos activos, no sujetos pasivos. Sabemos perfectamente que la televisión nos hace sujetos pasivos, nos lo da todo y nosotros lo tragamos. Y ahí, en ese punto, cuando él crea la controversia de que si esto es cierto o no es cierto, te pone a pensar. Te pone a pensar, sabes perfectamente que ha habido unos hechos, sabes perfectamente que ha habido unos comentarios a través del jefe de la Casa de Reales, aquí no Fernández Campos, como que el rey había intervenido, Julio Anguita también se le cayó el que el rey había intervenido en ese tema. Entonces, te crea un caos, pero al mismo tiempo vas organizando una serie de piezas que te dan un final, que es tu propio final. O sea, te convierte en sujeto activo, pero vamos, para mí es lo que yo saqué de ese documental. No sé si eso... Muy bien. Los convierte en sujetos activos, es cierto. Había otra palabra. Yo quería preguntar, porque yo no lo vi en el momento, lo vi luego en internet. Pero vosotros que lo visteis en directo, detrás del documental no había un espacio en el que se hablaba de él. Sí. Y había unos invitados. Sí, sí. Y nadie está hablando, yo es que no la he visto, no la he encontrado, entonces nadie está hablando de eso. No, Es que no se habló del documental. No se hizo ninguna referencia al documental, no era un paso para el documental, no. Se dijo que sí, se dijo que luego habría una conversación y una tertulia sobre el documental. Pero nadie habló. Se habló sobre todo de la modificación, de cómo las posibilidades que había de modificar la Constitución. Sí, o sea, no tenía nada que ver. Bueno, tenía que ver un poco. Sí, No, No porque fue la sobre pregunta, el mismo mi documental. pregunta es distinta, si tiene que ver con, o si no, porque si tiene que ver, el documental no está acabado hasta que se acaba el programa. O sea, habría sido la hora del documental más toda la charla que hubiera después. Si se trataba de dos programas distintos, el documental acaba ahí. Y claro, las conclusiones que se puede sacar son completamente distintas. Por eso, porque yo estaba todo el rato pensando, bueno, pero luego eso daba pie a hablar muchísimas cosas, a que él se explicara y que dijese realmente por qué había hecho las cosas, por qué no, qué es lo que buscaba, porque también a lo mejor hay que preguntarse qué es lo que está buscando. A lo mejor ese programa se hace buscando unas respuestas o una respuesta por parte de los espectadores y se encuentra con otra completamente distinta.
Mujeres, Nos estamos yo creo que el explicando. personaje de Jordi Évole es bastante, o sea, lo que ha dicho Rosa antes, no antes era malo, es bastante provocador, él sabe de No, eso. no, sí, no, la Luego se hace provocación bueno y se ha está. vuelto a hacer la vez malo, porque él tiene mucho. No, que bueno, provocar. eso lo ha contado a posteriori. ¿Quién? El día que emite el programa no dice esto lo he hecho porque quiero ser malo. No, Viendo las repercusiones que se han dado después, Pero que no le envía de nuevo, digo. Que no, claro que no. El Pero fueguero es una persona que... sí, sí, no, sé quién es, pero me refería a eso, que no era, que a lo mejor ¿por qué se permite un programa de este tipo? Bueno, como bien ha dicho Paco, el poder decide. A lo mejor los que estaban decidiendo no esperaban las respuestas, esperaban respuestas evidentemente por parte de todos nosotros, pero a lo mejor no las que se estaban dando. Vamos a fue ver, por la yo audiencia. quiero hacer un ejercicio Hubo casi 5 de millones de pensar espectadores. qué es lo que el poder decide. O sea, ya lo que el poder decide es una máxima, sino qué es lo que el poder decide. Entonces, con ese ejercicio de pensar eso, voy a pensar qué es lo que el poder decidía en el siglo XX. Y puso en marcha una máquina de goce brutal, unas guerras mundiales de morirse, de muerte, de abusos, de cambios de fronteras, de saltarse todo tipo de acuerdos y de todo. Ahí, y la gente a la guerra. Sí, no una, no dos, no dos. Encima la revolución rusa. No eso, además luego la guerra fría, la guerra sigue hoy día. Pero resulta que ahora, ¿qué es lo que permite el poder? Los reality shows. No sé, no tiene nada de épico, no se puede comparar con la guerra. Tonterías, ¿no? La guerra, pero la guerra es una forma de goce, destruye cuerpos físicos y cuerpos institucionales, como dijo muy bien María Bruce en la conferencia que nos estuviste, en lo que la guerra enseña. Pues ahora resulta que tenemos los reality shows. Pues seguro que el poder permite este tipo de goce. Entonces, yo voy a avanzar en el testimonio porque creo que lo que nos deja a todos un poco. Había una pregunta que decía la radio. Pero, Una radio que... perdón un segundo, Teresa, es para aclarar un poco porque nadie me ha contestado a la compañera de aquí detrás. O sea, cuando se acaba el programa y Jordi Évole le dice esto es mentira y la única diferencia es que yo digo que es falso y otros programas y otras informaciones no lo dicen, sí que hay una serie de explicaciones, no sé si hay en la tertulia, sí, supongo que es en la tertulia, sobre cómo se gesta, cuántos meses dura, cómo se pide la colaboración de una serie de personajes, las dudas de los ¿Cómo se ha personajes. hecho? Sí que hay una contribución. Pero forma parte Vale, del que luego... Pero es en el mismo forma parte del documental. documental. La cagada de las estrellitas, ¿cómo pudo saber? ¿Entra el teniente coronel? Es imposible saber. Eso es lo mismo que es no lo recuerdo. Eso sí lo he hecho. Dos estrellas de 8 puntos, solo saben los que hemos hecho la vídeo, que es muy difícil. Entonces lo Que hay usó, una pero serie formaba parte de... de explicaciones. O sea, al final ya ves que es falso, no te lo tienen que contar nada. Pero luego el debate, digamos, Va. es un añadir. Añadir, No están hablando sobre el documental, están hablando de política, de la Constitución y todo eso. O sea, realmente el documental acaba antes del debate. Yo quería añadir una cosa sobre la cuestión de los testimonios. A mí me parece, yo me sentí, yo vine hasta tal punto, yo los testimonios me di cuenta, yo me di cuenta cuando salió las penas de los jueces. ¿Os dais cuenta que nunca nos preguntamos el por qué o no decimos el por qué? En ese sentido, voy a avanzar en el mío. Cuando yo lo vi, me encantó, ni me planteé si era verdad, mentira ni nada, estaba viéndola encantada de la vida, y sí que fui consciente después, pensé, ¿y a mí por qué me ha gustado tanto? Muchísimo. Entonces empecé, el rey es bueno, los políticos también, nos han librado de una buena, la Guardia Civil es mala, los tanques solo hay 3, dan vueltas. Fantasmático para mí. A mí me gusta que el rey sea bueno y me gusta que los políticos sean buenos y me gusta que la policía tenga un toque ruin,
Y me gusta que los tranques haya pocos. Y a mí me gusta mi cuento de hadas. Eso es mi fantasma, señores y señoras. Eso es mi fantasma. Y probablemente de Jordi Évole, que encima es republicano también. Porque mira que insiste, que es republicano, pero claro, una versión del padre diferente. Pero aquí había puesto con 40 tanques de pequeñito, y había chin, 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 o a trenes de esos de que van chin, 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 chin. Pero la policía buena, la Guardia Civil, pues claro, o sea, es la realización de deseo. Era una realización de deseo. Ya está, ¿por qué no siguen los testimonios? Entonces, en los relatos creo que pasa igual. La gente coge y dice, ese es un imbécil, porque no sé cuánto, para ti, para tal y al paredón. Que lo maten, que lo quiten, que no sé cuánto. Y no se pregunta por qué. Y él es el que está escribiendo eso. Seguro que le gusta que le hicieran eso. No hacerlo, que le hicieran eso. En ese aspecto, esa cuestión quisiera que prendiera un poco para, yo qué sé, a lo mejor del lado de la ideología, pues los indignados con el programa de Évole, no nosotros. Esos que la verdad, pues esos no quieren que se sepa nada de esta cuestión. Tiene que ser todo sospechoso, porque bien claro quedó que había una cuestión, eso sí que no sé, le diré cómo es el nombre de ella. Eso sí que, por ejemplo, lo dejo muy claro, Jordi. Hay unos papeles que están clasificados y estarán hasta no sé de cuándo, como depende de qué le dieron. 90 años, ¿no? Pues sí, 54 tienen que esperar. Eso sí que lo dejó claro, ¿eh? Y entonces, bajo sospecha, el rey comandó el golpe de Estado. ¿Quién? Ale, el rey comanda el golpe. Es él el que lo hizo, de no sé cuántos. Pues esto era otra realización de deseos, la de Jordi. En ese punto creo que... ¿Tú crees, por lo que te estoy entendiendo, que tú estás analizando el programa desde los fantasmas de Jordi Évole? Bueno, he dicho el mío, ¿eh? Bueno, sí, has dicho el tuyo, pero bueno, a la hora de analizar el programa, como que a través de lo que Jordi Évole ha hecho, podemos analizar a Jordi Évole. Pero, y eso, vale, lo veo así, pero, bueno, lo que sea, bueno, perdonad porque yo no tengo nada que ver con el psicoanálisis ni la psicología y me explicaré bastante mal. Pero, a lo mejor, Jordi Évole es periodista, Jordi Évole tiene un programa, hay todo un aparato detrás, y un programa no se, en principio, desde el otro lado, no se hace para... Está claro que la personalidad del que lo hace aflora, pero se hace con otras intenciones muy distintas a la recreación del personaje. De hecho, me ha llamado la atención que tú a Jordi Évole has dicho personaje, no has dicho persona ni periodista. Me ha llamado la atención cuando has hablado de él. Perdóname, pero ahí llevo un debate con eso. Bueno, no lo sé, tendrás un porqué. Yo diría periodista. Antes al principio he dicho un debate porque este tema, como a mí me ha tocado vivirlo, me está interesando mucho. Entonces voy a profundizar mucho más de lo que estoy haciendo. Entonces, he dicho antes que cuando los actores interpretan tanto en el teatro como en el cine, la gente tiene la sensación de que eso es ficción y cuando los ve como personas de carne y hueso, héroe cada uno puede ser, eso piensan que es más realidad, que no tanta ficción. Y he dicho, y para mí es lo mismo. Para mí el personaje y la persona es lo mismo. De hecho, el actor es esa realidad, aunque vehicule una ficción, pero en realidad yo estoy viendo una obra de teatro, estoy viviendo una realidad. No sé cómo lo llamaréis vosotros, yo digo vivir la realidad. Sí. Entonces, perdonar una cosa, eso sí. hay varias palabras cogidas. Perdón. Paco y luego... Termina No, para que lo sepáis, Ya está. para luego enlazarlo. Que hay más, que yo creía que este programa iba, aparte de que está bien analizarlo desde ese punto de vista, pero que tiene que haber más intenciones que las propias de los fantasmas. ¿Me dejas que te diga solamente Sí. una cuestión? El psicoanálisis es un discurso, no es una terapia. Entonces hay que pasar por la experiencia psicoanalítica, es enriquecedora, como no te puedes imaginar.
para darte cuenta que si yo estudio medicina, yo estudio medicina por muchas más razones, además de curar. Uno que estudie periodismo tendrá muchas más razones por lo que ha elegido periodismo. Estudié medicina, repito, por muchas más razones que la de curar. Así con cada una de las profesiones. Entonces, hay que pensar cada uno desde su profesión, aunque sea barrendero, da igual, o mecánico, da igual, porque es eso y no otra cosa. Y no todas las razones son buenas. Y no son objetivas todas. De bondad, te refieres. De bondad. Buenas de bondad. Más o menos. Sí, pues yo quería empalmar con lo que acaba de decir aquí la amiga, reciente amiga, y la señora que hay detrás también ha dicho algo sobre el tema, Carmina, sobre los sujetos activos. Bien, yo creo que la clave está justamente entre o me tumbo en el sofá a ver cómo goza aquí y al mismo tiempo gozamos juntos, aunque sea por medio de la pantalla, es un goce imaginario colectivo, o me hago sujeto activo de esta sociedad. Ese es el clivaje que hay entre esas dos posiciones. Y ahí yo apelo un poco al poder de la palabra, al poder que tiene todo aquel que usa la palabra como trabajo, sea el maestro de la escuela primaria, desde la guardería, sea el de profesor de universidad, sea el director de cine, o sea el carnicero del mercado, o sea, todo aquel que usa la palabra para dirigirse a otro, está, lo sepa o no lo sepa, influenciando en función de sus propios deseos, sus propios fantasmas, o incluso de los intereses. Y en ese sentido, os acordaréis que en los años 70 estaba muy de moda, porque ahora ha desaparecido del discurso social, estaba de moda la responsabilidad del intelectual. Como hoy no se habla de intelectuales, pues ya no se habla de esa responsabilidad. Entonces, ¿dónde está, digamos, esa palabra que podría ser directiva, aclaradora, estimulante para el colectivo perdido, en el cual estamos todos? Esa es la gran jugada del poder. Haberse cargado, digamos, la vertiente transmisora de la palabra como posibilidad de entender lo que pasa a mi alrededor y, si es posible, lo que me pasa. Eso es importante. Por eso, no es lo mismo cuando uno habla, tener en mente un proyecto, una idea de qué es lo que podría ser mi semejante conmigo y qué es lo que podría ser el ciudadano aquí y ahora, y digo el ciudadano, pues claro, yo no quiero, y Dios me libre, porque sería una locura tremenda, modificar el fantasma del otro. Bastante tengo con el mío, y hacerlo llevarlo más o menos bien. Entonces, no se trata de modificar el fantasma del otro, que para eso lo tiene y él se verá cómo se las apaña, sino de ver cómo en la colectividad que somos, en el grupo que somos, apostamos por una cosa y no por otra. Y entonces repito con lo que he dicho al principio. O apostamos por el señor del sillón que goza como un gorrino viendo lo que le pasa al otro y que lo haría mejor o peor, etcétera, etcétera. O por aquel ciudadano activo, sujeto activo, del cual Jordi Euler nos dio una lección justamente cuando lo que presentó como un juego, dijo al terminar, señores, esto es un juego. Cosa que los demás no hacen. Es como si el papá, cuando juega con el niño, cuando te dice, no, esto era mentira. Pero el que le deja al niño vivir en la mentira y tiene que descubrirlo 50 años más tarde, no sé lo que habría que hacer con sus padres. Sí, yo quería comentar al respecto de lo del fantasma de Bolet, es que haciendo un programa, el Bolet puede intentar soltar su fantasma, puede intentar plasmarlo, pero también detrás de él hay un poder que le dice hasta dónde puede llegar con su fantasma, y también él está pensando en lo que es el público. El público tiene su fantasma colectivo, y él sabe que hay un fantasma colectivo que estamos dispuestos a aceptar. Entonces él se marca unos límites. El Bolet su fantasma puede ser perfectamente republicano, y él hacer una película, un docudrama o un reality que no lo sea, porque él llega hasta el límite que cree que le van a permitir hacer y que el público está preparado para poder llegar hasta ahí. Porque si va más allá, no lo va a poder hacer. Entonces no va a poder satisfacer esa parte de sí mismo. Entonces yo creo que por ahí es por donde el Bolet llega hasta un punto en el que él puede empujar, pero no puede
puede empujar más, aunque su fantasma le pida más, porque sabe que está limitado. Sí que hay un fantasma colectivo de... Sí, y lo creo, que hay un Lo fantasma hay, colectivo en el que lo nos hay. estamos todos. Sí, y lo escribió Freud. ¿Cuál es? Pegar a un padre. Pegar a un Pegar a un niño. niño. Aquí en este caso, a lo mejor el niño tiene una monarquía. El niño es la monarquía. Es un fantasma colectivo. Es un colectivo, se entiende también a yo Diego. Y porque yo soy yo la que he contado, la que ha dicho que esa historia de hadas a mí me producía mucha satisfacción. Y es un fantasma de pegar a un niño. Es un fantasma colectivo que el poder también lo tiene. Sí, pero todo el mundo tiene un fantasma pegar a un pero el niño. poder sabe cuál es su fantasma y hasta dónde le viene bien y qué fantasma le da goce al poder y qué fantasma... Pegar a un niño, léelo, es un texto de Freud, es precioso, lo recomiendo. Es precioso. El texto ese. Y es un fantasma colectivo. Y ese es que resulta que también lo comparte el poder. O sea, y la guerra es pegar a un niño también. Pegar a un niño en la guerra, sí, la guerra es pegar a un niño. Y las civiles, ni os cuento. Ahí se pegan los hermanos. Dale. O los padres. ¿Puedo sugerir? ¿Le toca a alguien? Dos ideas para embrollar más la cosa y... Primero, habéis hablado del poder, que es una cosa que me interesa mucho, pero creo que habría que matizar. No es un poder único, es que son distintos escalones de poder. Pongo 4 escalones que se me ha ido ocurriendo. Primero, el padre que maneja el mando en la televisión en casa. Segundo escalón, el director del programa de Évole. Es decir, esto se hace así, no se hace así. Tercero, director de la cadena. Cuarto, el banco, que supongo que o los accionistas, que son los mayores propietarios de lo que pueden permitir esa cadena, que permiten que se haga. Y sobre esos está el Norteamérica o el poder financiero internacional. Fijaros si hay escalones. Primera idea que lanzo. Y la segunda idea que lanzo, empalmando con Jesús, muy interesante lo que ha sugerido y que os sugiero también que lo discutamos. Claro, con todo este follón de Évole, que hay en realidad puesto en juego, ¿verdad? Pues si hay que respetar o no las reglas del juego. Ese es para mí la esencia del debate. Los posmodernos dicen que no hay valores, que todo vale, que eso viva el... Eso a los neoliberales. Posmodernismo, No, es lo que hay. Dicen que el capitalismo es un asimismo y aquí puede haber una catombe, pero no es un asimismo. Entonces eso por una parte, no, termino. Por una parte, todo vale, libertad de expresión, no hay que poner frenos, tal. Y por otra, que yo cuando he dicho que me he cabreado con algunos falsos documentales es, señores, son unas reglas. Es como si de repente dijéramos, ¿tráfico? Cada uno que vaya por la izquierda, que se salte el stop. ¿Hay unas reglas de tráfico en la comunicación audiovisual? Ese es el gran problema. Yo creo que sí. Tiene que respetarse... claro, es muy fácil pegar a la verdad. Bueno, ¿qué es la verdad? ¿Cómo se transmite? Cada uno hace su lectura, su fantasma, su... Yo creo que eso encuentra la realidad. Yo creo que la verdad es una cosa muy seria, Hombre, muy seria, no es la realidad. Yo quería deciros una cosa a propósito del límite. El psicoanálisis, Freud, escribe más allá del principio del placer. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hay que hacerse cargo, y es muy serio, es de que no hay límite. Las matanzas de toda humanidad lo demuestran en el primer plano. Y ahora a la mínima nos cargamos el planeta, por decir ejemplos colectivos. Repito, de lo que hay que hacerse cargo es de que no hay límite. Y a ver cómo operamos con eso. Porque por la ideología, poner límites, no te van a seguir. ¿Tú no crees la escala de valores? No, valores hay, digo límite. Valores creo que hay. Límite tecnológico no hay, para destruir todo.
Por ejemplo, en el tema que yo he dicho al principio, que no sé si lo he expresado bastante, pero que yo lo que creo que hay un problema, señalo yo, que podría ser el límite de los reality shows, es el que quieren intervenir. Quieren intervenir en las condiciones de goce de la gente. El mismo Jordi nos pone ese programa y quiere intervenir en las condiciones de goce y nosotros seríamos ahí. O sea, nosotros seríamos ahí, él sería la productora y nosotros seríamos los de reality show, todos en nuestras casas. Y ese programa va a intervenir en nuestras condiciones de goce. Un poquito, es más discreto, sobreviviendo, bueno, y sobre todo en los Juegos del Hambre, lo veremos muy claramente. Cómo quieren intervenir en las condiciones de goce del sujeto. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. A la persona la puede dejar, vamos, pero caos del lado de la locura, de la debilidad mental y de la... o sea, eso es muy peligroso. Pero ese no es el límite que impone la ideología. Eso es decir, ojo con esto. Que esto opera de una forma que a la persona le hace polvo. A la persona le hace polvo. Y como estamos en época de testimonio, que parece que es lo único que importa, es decirles, oye, que la gente que tienes ahí es de carne y hueso. Y ojo que tú estarás en tu casa diciendo, ese es malo, esa es buena, yo que sé, gran hermano, no he visto ninguna, pero imagino que la gente se identificará a diferentes personajes que salen por ahí, ¿no? Y dirían tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro en su casa ellos, y luego escribirán por WhatsApp o por Twitter. Pero esa cuestión de decirles, ojo, que esta gente que hay ahí puede salir muy tocada de algo que tiene que ver con... Y encima, puede salir muy tocada y encima tú no estás poniendo el cuerpo en juego. Porque en la guerra la gente sería muy tocada, muerta, herida, sin nada, o violada, usurpada y todo, pero ponía su cuerpo en juego, al menos estaba ahí. Pero aquí es que hemos llegado a estos extremos y eso son... Ese sería yo el cambio que haría de la idea del límite. No sé, Paco, si estás de acuerdo. Pues sí, con ese matiz. Vamos a ver. Yo no estoy seguro de que el que se pase la vida en un sofá no ponga su cuerpo en juego, desde el punto de vista de la salud. No estoy yo muy seguro de eso, ¿no? Por eso, quiero decirte que no solo cortarme un brazo y entonces pongo un límite, no. La cuestión es, como hemos dicho hace un momento, señores, los que tenemos uso de la palabra en una guardería o en un periódico o donde sea, el uso de la palabra que yo tengo, o pienso yo en mi irresponsabilidad o no pienso nada, y como no pienso nada soy irresponsable, lo que digo no tiene importancia, y si el otro se va para allá que le dé igual, porque yo estoy en mi goce personal, por eso digo, o estamos ahí, o digo, no, lo que yo digo, hombre, a lo mejor a este niño le afecta en esta dirección, le afecta en otro, y a esta señora en este otro, y a este otro en este otro. Quiero decir que no es inocente el discurso que tenemos. Y desde esa asunción de la no inocencia, es lo que puede poner límites al goce del otro y el mío. Y no hay límite de goce del otro si primero no pongo goce tope al mío. Esa es la clave. Yo tengo que contar mi contenido. ¿Cómo paso yo personalmente de esa situación de goce a una situación de deseo y de actividad? Eso es el tema. Si yo estoy en una posición de deseo, el que está a mi lado o va hacia ahí o se va. Si yo estoy en una posición de goce, o se queda conmigo gozando y morimos los dos. El goce, como yo decía, el goce es mortífero, si no, ese es el dilema. ¿Hacia dónde encamino mi discurso? ¿Hacia el deseo y poner límites a mi propio goce, o aumentar el goce colectivo del que está allí, del que tengo al lado? Yo soy negativa, yo soy pesimista. Había una... Yo soy antropológicamente optimista. Rosa, ¿querías una palabra? No, ya ¿Querías? creo que lo he dicho todo. Ya lo he dicho todo. Todo Se se nota que podría. os hacen un ciclo. ¿Se puede matizar eso que acabáis de decir, perdón? Sí. Somos
pesimistas de la realidad, no, optimistas de la voluntad y pesimistas de la razón. No sé si pesimistas de hay un autor que juega con los conceptos de pesimismo y optimismo, de decir, soy optimista en cuanto a los bienes, soy pesimista en cuanto a la realidad de los fantasmas de la gente, ¿no? Bueno, el primer paso, o sea, en ese aspecto estamos de acuerdo, quiero decir que son dos polos, ¿no? Porque mi pesimismo es que el deseo no es suficiente para un fenómeno de masas. Por supuesto, para un fenómeno micro sí. Si yo tengo un deseo, contagiaré a toda la gente que me rodea. Pero para un fenómeno de masas entero, el deseo, habrá que buscar más. Sí. Para la masa está el deseo, lo imaginario y la ideología. Con esos tres componentes las masas se mueven. Y el Freud, el psicoanálisis del yo, lo demuestra perfectamente. Pero bueno, si toda la tema creo que en la cena, porque me iba a meter con el identificación. No, pero que le hemos visto en la historia cómo las masas se han movido, que las masas se mueven, pero muy fácilmente, y siempre se mueven no detrás del palo, sino con la palabra, con discursos. Y Franco y todo lo que tú quieras decir. Quiero decir pero para la masa, incluso lo vimos ahí en un partido de fútbol, para la masa hace falta, además del deseo, mucho imaginario y mucha ideología. Y esos tres componentes, 9 columnas. Bien. Pues nada, concluimos aquí el ejercicio, ¿os parece? La próxima será el 21 de mayo y va a ser miércoles. Todas son miércoles, lo que pasa es que esta vez no podíamos por la agenda. 21 de mayo y en ella veremos un reality show, esta vez será un falso documental y en la última será, secuencia, una película. Entonces, ¿la próxima cuál es? Esa ahí en la cocina. Esa en la cocina que se rodó en Alba. Lo podéis ver en la Sexta Online. Hay un enlace que probablemente le haya proporciones, no lo dejaré lo tiene. Sí, yo os lo mandaré. Quien no vaya a dejar los mails, por favor, dejármelo porque yo os envío. Intervengo en el episodio, por favor. Por favor, decirme que lo quiero saber de la escala de 0 a 1, pues nos hablaremos en qué punto de ridículo me ponéis. A mí no me digáis que no es 0, o sea, del 1 al 10. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por venir. Yo lo picaré. Ay, qué risa, te has levantado, te estaba haciendo un primer plano, te has levantado y de repente las tetas se han salido. Luego lo quitas, cariño.